Hola, buenas tardes. Lo primero que queríamos hacer es dar la bienvenida a todos los que durante la vida de esta actividad en el canal de YouTube y en otros canales videográficos, pues van a tener la ocasión de seguir y presenciar una de las actividades que, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812, ha previsto la Universidad de Cádiz dentro de su programa de más de 600 actividades. En concreto, estamos hoy en Cádiz, en el día 31 de mayo de 2012, en el edificio Constitución 1812, reunidos para celebrar un diálogo, así lo hemos denominado, diálogo, que hemos titulado como Quito 1812, Cádiz 1812, y con un subtítulo que creo que es el que va a dar juego posteriormente al diálogo y que hemos denominado Tribulaciones de dos textos constitucionales coetáneos. Esta actividad, además, es una de las actividades que la cátedra conjunta que tienen conveniadas la Pontificia Universidad de Quito y la Universidad de Cádiz, la cátedra Cádiz-Quito 1812, es una de las actividades que va a realizar dentro de su programa en este año 1812, con actividades tanto en Cádiz como en Quito, y siempre con la idea de que tengan un respaldo videográfico para que cualquier persona fuera de estos dos territorios pues pueda seguirla convenientemente. Se encuentran con nosotros hoy, pues creo que son dos amigos en primer lugar, dos buenos amigos, y también un punto en común son dos catedráticos, tanto uno de la Universidad de Cádiz como el segundo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Por introducir brevemente, en primer lugar, y yo creo que casi por respeto y protocolo, debemos presentar a nuestro invitado, a Juan José Paz y Miño. Juan Paz y Miño, como es más conocido desde el punto de vista historiográfico, es doctor en Historia, es licenciado también en Ciencias Políticas y Sociales, ha sido vicepresidente por Ecuador de ADILAT, de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Ha alcanzado también el grado de catedrático de Historia Económica del Ecuador y de América Latina. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. También expresidente de ADILAT y, bueno, tiene un largo bagaje y una larga relación de investigación, de estudio y, sobre todo, y nos interesa mucho esa faceta, de divulgación en torno al tema de la Constitución de Quito de 1812 y también con los procesos de independencia americana. Nuestro segundo invitado es Alberto Ramos Santana, que bueno, nació en Cádiz en el año 53, hace pocos años, es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, catedrático de Historia Contemporánea de nuestra universidad, y durante un tiempo ha sido también director del Departamento de Historia Moderna Contemporánea. Además, él es uno de los representantes académicos en la Comisión Nacional del Bicentenario y, bueno, es quizá una de las personas que ha estado desde hace casi ya más de 10 años pues detrás de varios grupos de investigación y varias líneas de investigación que han permitido que la Universidad de Cádiz en este año 2012 se vista de gala y pueda mostrar todo lo que los investigadores durante este periodo de tiempo en la Universidad de Cádiz han ido trabajando con la idea de que el año 2012 fuera un año de presentación de resultados, es decir, de lo que hemos sembrado, pues que podamos recoger en 2012. Bien, estos serían los intervinientes hoy en este diálogo. El tema, como decíamos, es la coincidencia casi en muy pocos meses de dos constituciones, la de Quito de 1812, que es fruto del Congreso Constituyente de Quito, que se inicia el 4 de diciembre de 1811. Lo primero que querría introducir también como elemento del diálogo es cómo
un proceso constituyente fue tan fructífero y tan corto en comparación con el proceso constituyente de Cádiz, que evidentemente fue bastante más largo. Quizás el asedio influyera, pero ya todas estas cosas pues podemos ir comentándolas más adelante. Esto está todo enmarcado también en el proceso de Revolución de Quito, y nos encontramos pues que la Constitución de Quito es sancionada el 15, si no me equivoco, de febrero de 1812, y nuestra Constitución de Cádiz es sancionada el 19 de marzo de 1812, es decir, apenas un mes y 4 días de diferencia. Dentro de estas tribulaciones, también me gustaría que cuando iniciáramos el diálogo, si es posible, me respondierais casi a una duda personal de todo este tiempo, ¿no? De las distintas corrientes historiográficas que hay ahora superponiéndose en torno a la Constitución de Cádiz y los procesos de independencia. Yo más o menos he visto como tres líneas. Una, que es quizá la más escuchada en Cádiz, en España, que es que, bueno, que la Constitución de Cádiz actuó como un freno temporal de los procesos de independencia. Otra, que es la que he escuchado de muchos historiadores americanos, que bueno, que dicen que, bueno, que los procesos de independencia son una línea separada absolutamente de del proceso constitucional de Cádiz, y que bueno, quizás tenga alguna influencia, pero que los gritos de independencia pues fueron casi independientes de todo el proceso constituyente. Y la tercera, que es bueno, la que de alguna manera mezcla e incluye las dos corrientes anteriores. Bien, con estos elementos, y como sois amigos, conocidos, lo único que os pediría es que a ver si somos capaces de volcar todo lo que conocéis de una manera divulgativa para que, bueno, que todas las gentes que nos puedan ver en YouTube y en otros canales pues tenga la ocasión de conocer ambos procesos constitucionales, el de Quito y el de Cádiz. No sé si os parece, empezamos con Juan. Bueno, muchas gracias. Un gusto enorme estar aquí en Cádiz, coincidiendo en el año del bicentenario de la Constitución de Cádiz y de la Constitución quiteña. Debería aclarar dos cosas que me parecen importantes. La primera, que actué como secretario del Comité Ejecutivo Presidencial del Bicentenario de Ecuador hasta el año pasado, porque el año pasado fui nombrado historiador de la ciudad de Quito, cronista de la ciudad de Quito, como se llama este cargo. Y en tal virtud he seguido de cerca no solo el bicentenario de mi país, sino he tenido la responsabilidad de relacionarme con los otros comités del bicentenario de América Latina y desde luego aquí en España. Y una segunda aclaración que me parece también importante es que no me voy a referir exclusivamente a la Constitución de Cádiz, porque me parece que hay que hacer un marco histórico para entender el proceso. Señalaría que la Revolución de Quito se ubica entre 1808 y 1812. En 1808, conocedores, una élite de Quito, de los acontecimientos aquí en España, el destronamiento del rey, la prisión de Fernando VII, el nombramiento de José Bonaparte como nuevo monarca. Bueno, comenzó también en Quito la confabulación en reacción a esa ocupación francesa. Por eso es que tiene inicialmente una especie de giro antifrancés, ese tipo de reuniones iniciales. Pero es algo así como el revestimiento, el disfraz que tienen los criollos para hacer su planteamiento propio de autonomía frente a la corona. 1808, entonces, en diciembre, las primeras reuniones de confabulación. El 10 de agosto de 1809 ocurre el primer pronunciamiento de estos criollos de élite que toman el poder, constituyen una junta soberana. El presidente de esta junta será Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, y dura poco esta primera junta, 3 meses, porque Quito fue cercada por todas las otras fuerzas que no respaldaron al movimiento revolucionario. Los principales líderes fueron apresados
y en 1810 un intento de liberación de los próceres, el 2 de agosto, provocó una escandalosa masacre de patriotas. Murieron no solamente este grupo de intelectuales, de políticos nacientes, diríamos, en lo que hoy es el Ecuador, pero además como 300 pobladores de Quito, que significaba a la época un 10% de la población nacional, de tal manera que eso es una masacre. Eso definió a Quito por una mayor autonomía y a algunos intelectuales también ya claramente por una independencia. 1811, viene Carlos Montúfar como comisionado regio y gracias a ese concurso se organiza una segunda junta. Dura poco, inmediatamente se convoca un congreso de diputados en Quito que el 11 de diciembre de 1811 proclama autonomía completa frente al Consejo de la Regencia. Y ese Congreso de Diputados dicta el 15 de febrero de 1812 la constitución famosa, esta constitución de Quito, que proclama el Estado Libre de Quito. Y ese Estado es defendido por Carlos Montúfar en el año 1812 con las armas hasta que es derrotado a finales de año, noviembre. Con ello concluye el ciclo de la Revolución Quiteña, 1808-1812. ¿Qué ocurre después? Desde 1812 en adelante hay una continua resistencia en la región de Quito, pero ya no es posible hacer un movimiento como el que se había hecho el 10 de agosto de 1809. Y hay que esperar a la Revolución de Guayaquil del 9 de octubre de 1820 para iniciar la segunda fase del proceso independentista que concluye en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Hace poco en Ecuador hemos celebrado los 190 años de esa batalla de independencia, con lo cual se cerraría el ciclo del proceso de lucha por la independencia del Ecuador, 1808 diríamos hasta 1822, son 14 años en los cuales se fue madurando la conciencia por esa independencia, que comenzó como una autonomía con rechazo a los franceses, con proclama de fidelidad a nuestro amado rey Fernando VII, como dice la Junta del 10 de agosto de 1809, y que se refleja esas situaciones en la propia Constitución de 1812, de la que vamos a continuar hablando. Que el proceso es interesante y si nos fijamos bien tiene un paralelo con lo que pasa en España. Es decir, la Revolución Española empieza en 1808. En este caso podemos decir que culmina con la Constitución del 12, pero después viene la marcha atrás en el 14, la vuelta del absolutismo y nuevamente en 1820 se inicia el proceso de liberación que impone otra vez la Constitución de 1812 como la Constitución que nos va a regir hasta el 23. Si nos fijamos, hay una cierta coincidencia en fechas, porque en Quito, efectivamente, empieza en 1808 y termina en 1822. En España tenemos un proceso que llega hasta el 14 y se restaura el poder absoluto, y del 20 al 23 otra vez el poder de la Constitución, poder constitucional. Y en ese mismo proceso, todo el proceso de la independencia americana, que se ha iniciado prácticamente en las mismas fechas, 1808, en Quito va a terminar en 1822 con Pichincha, pero en general en Ayacucho, en 1824. Junín y Ayacucho, claro. Entonces, a partir de ahí es cuando se está dando ese proceso. Y a mí lo que me parece muy interesante, y quizás entrando un poco en la pregunta que ha hecho Antonio Javier sobre las 3 líneas historiográficas, es que una de las líneas que se está imponiendo precisamente es entender todo este proceso como un proceso donde la influencia francesa es decisiva. En 1808 hay una sublevación, una insurrección española contra la invasión francesa, que en principio había empezado un año antes como amigos y que después se culmina en ese, a partir del final de mayo, no el 2 de mayo, sino el final de mayo de 1808. Al mismo tiempo, esa formación de juntas en América también responde a ese proceso. Y a partir de ahí, por supuesto, los intereses nacionales criollos y nacionales americanos van a profundizar en el proceso de ir separando las naciones americanas de la monarquía española. Y eso se acentúa en un momento también interesante, que es 1810,
Porque a mí me llama mucho la atención que en la Constitución quiteña, cuando se reconoce a Fernando VII, se reconoce y se dice siempre y cuando se libere de los franceses. Así es. Porque hay un momento en las juntas americanas, la segunda oleada de juntas americanas de 1810, se hace pensando que es que ya toda la península va a caer en manos de los franceses, de Napoleón, que Cádiz no va a resistir y que lo que no se quiere, bajo ningún concepto, es pasar del Imperio español al Imperio francés. Y que hay que reforzar, en ese sentido, la reasunción de la soberanía, como en el propio texto de la Constitución quiteña, también en el primer párrafo, también se habla de cómo se reasume la soberanía por las circunstancias de guerra y de invasión, le dan un paralelismo que a mí me parece muy notable. Después ya indudablemente están ya los intereses nacionales, de autonomía primero, de independencia, totalmente legítimos en el proceso que están en América. Pero yo creo que es muy curioso ese paralelismo historiográfico que se puede dar. Yo agregaría algunos elementos. El 10 de agosto de 1809, cuando se constituye la Junta Soberana de Quito, se proclama abiertamente fidelidad a nuestro amado rey Fernando VII. La muerte de próceres y esa escandalosa y horrorosa matanza de quiteños al año siguiente provoca la definición de Quito con el autonomismo y hasta con la independencia. De tal manera que en la Constitución quiteña del 15 de febrero de 1812, el artículo 3 precisamente, cuando habla de la fidelidad al rey, dice unas cosas absolutamente especiales. Dice: en recuerdo de nuestra antigua dependencia al monarca, proclamamos fidelidad a Fernando VII, siempre que, liberado de los franceses y de cualquier amistad con el tirano de Europa, es decir, con Napoleón, venga a gobernar entre nosotros y se someta a esta Constitución. Bueno, entonces está estableciendo una especie de principio de monarquía constitucional. Pero si es que se examina la Constitución quiteña de 1812, más hacia el fondo, dijéramos, ya crea el que llama la Constitución Estado de Quito, con ejecutivo, legislativo, función judicial y falange, así se llamó, o cuerpo armado. Y el legislativo y el ejecutivo, claro, no son como ahora electos directamente por el pueblo, sino son más bien ya estos padres de familia criollos que se han tomado el poder, eso es indudable. Pero ya este principio de republicanismo, ejecutivo, legislativo, judicial, fuerza armada propia, da a entender que la declaración de fidelidad solamente era un tránsito meramente formal del asunto y que lo que llevaban ya en verdad era hacia la constitución de un Estado propio. Pero otra vez liquidada la revolución, claro, Quito se quedó primero sin los grandes líderes revolucionarios, habían sido masacrados. Y segundo, tan cercada que ya no pudo hacer la lucha continua y debimos esperar hasta la revolución de Guayaquil. Entonces eso es lo interesante de este fidelismo constitucional en 1812. Es realmente curioso porque en la Constitución quiteña habla de esa fidelidad, dice, efectivamente habla de la antigua usanza, y de esa fidelidad que se mantendrá a Fernando VII siempre y cuando se libere del tirano de Europa. Pero recordando esa, además repite por dos veces ese reconocimiento, uno, el reconocimiento a la antigua usanza y el reconocimiento a Fernando VII siempre y cuando se libere de Europa y no dice somete, dice teniendo en cuenta esta Constitución, algo así, lo tengo aquí, el texto dice exactamente sin perjuicio de esta Constitución. Sin perjuicio de esta Constitución, me parece que curioso, no, pero lo curioso es que después se nombra a un jefe del Estado. Sí. Con lo cual, sí. Hay un jefe del Poder Ejecutivo, un presidente del Estado. Presidente. Con lo cual se tiene el presidente del Estado y ese posible reconocimiento al rey, que efectivamente es más aparente que real. Pero claro, nos recuerda a lo que ocurrió también con las primeras constituciones mexicanas, cuando en México también se pide a Fernando VII que venga a reinar, también reconociendo la situación nueva de México, como en Centroamérica también aparece Fernando VII como el personaje que es esa especie de reconocimiento de la tradición, de los antiguos usos,
En alguna ocasión he escuchado decir a alguien un poco de prevención todavía, un poco de cuidado, un poco de incluso de falta de seguridad. Yo creo que no es eso, yo creo que realmente es esa idea de que Fernando VII o la monarquía estaba ahí. Nosotros vamos a ser lo suficientemente inteligentes y al mismo tiempo independientes como para seguir diciendo que estaban ahí, que no hay una ruptura absoluta, pero sí un reconocimiento de una nueva forma de estar, y una forma de Estado y una nueva forma de gobernarse, y sobre todo de autogobernarse. Por eso también muchas veces se debate entre si autonomía y directamente independencia, y ese otro debate de si la Constitución de Cádiz hubiese detenido el proceso insurgente. Yo creo que la respuesta es completamente imposible de dar, de hacer una afirmación tajante. Aquí hubo quien se lo creía. Riego, cuando se levanta en 1820, le dice a sus soldados la Constitución incluso para apaciguar a nuestros amigos, a nuestros hermanos de América, pensando que la Constitución efectivamente podía serlo. Y quizás ese proceso, insisto, es muy complejo de intentar dilucidar si la Constitución en algún momento hubiese tenido la Constitución, o hubiese terminado con la insurgencia. Si eso se hubiese hecho antes de 1808 nos lo podíamos plantear. Yo creo que, como dice el amigo Juan Paz y Miño, a partir ya de 1809 y 1810, las reacciones a veces excesivas del ejército de la monarquía provocó una profundización en los elementos más radicales, pero también como una reacción a esa excesiva violencia que en el caso de Quito fue tremenda. Efectivamente, casi el 10% de la población quiteña fue masacrada en el proceso. Tienes diversos ángulos y por eso se complica la visión. 1808 hay la ocupación de España por Napoleón y enseguida toda América también se tambalea. Por eso es que no es la revolución de Quito aislada. 1809 están primero las revoluciones de Chuquisaca, de La Paz, y luego viene la de Quito. 1810 tienes México, Caracas, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires. 1811 tienes el Paraguay, tienes El Salvador, y desde 1812 se van generalizando las revoluciones. En esos procesos no todos son independentistas. En la Junta Quiteña tienes allí dos figuras claves, Morales y Quiroga, clarísimamente independentistas en sus conceptos, en su visión, pero el presidente de la Junta es un monárquico y la mayoría de la Junta es pro-monárquica, pro-Fernando VII. Las condiciones de ese momento tampoco dan como para que sean radicales completos cuando toda la población está por Fernando VII, y habría sido nefasta para la Junta que se vaya en contra de un sentir general popular. Y por ello es que también se habla de este revestimiento de decir, bueno, sí, Fernando VII, pero al mismo tiempo autonomía. Y más tarde ya no solamente autonomía, sino también independencia. No creo, Juan, que todas esas contradicciones. Ahí interviene mucho, yo personalmente lo considero, la falta de cultura, e incluso no solamente cultura política, cultura en general. Cultura en general. Hay una tradición que es que, les guste o no les guste, a los peninsulares y a los americanos, está la monarquía, la tradición, el reconocimiento casi sacralizado a esa monarquía. El pueblo en la península y en América tiene un altísimo nivel de analfabetismo, y cómo se le explica de pronto que se está cambiando todo de una forma tan radical. Eso también explica que en 1814 en España, cuando vuelve Fernando VII, la gente lo aclame, pensando que va a ser... Y después, una vez que ha dado el golpe ya de Valencia, sigue siendo aclamado. La gente ni sabía lo que era la Constitución, ni sabía exactamente lo que iba a ser Fernando VII. Pero lo que la tradición imponía desde siglos atrás era la monarquía hispánica y esa imagen del rey. Por eso, como has dicho tú anteriormente, en Quito, cómo se le explica al pueblo que tiene esa concepción monárquica, que es el recuerdo del rey, que todo se está rompiendo tan de golpe. El problema de estos textos, de la Constitución de Cádiz, de este texto de Venezuela de 1811, de Apatzingán en el 14 en México, el de Quito, es cómo se transmite, cómo se explica.
Y por eso hay que recurrir a esta serie de símbolos tan importantes que se utilizaban en la época para que la gente lo fuera reconociendo. Y por eso es necesario la imagen del prócer, y mitificar al prócer, y mitificar al diputado, y darle una imagen así todo muy, para que un poco compensar con esa imagen sacralizada de la monarquía. Bueno, en Quito la situación además fue particular con respecto a otras regiones. La matanza de próceres y de pobladores dio para pensar, estas autoridades nos defienden, no nos defienden, ¿cómo es posible que así se masacre a una población? Y por eso es que probablemente tampoco está muy claro ni en documentos ni en la investigación que la ruptura con el rey pudo haberse afianzado y al mismo tiempo la duda de si nos mantenemos o no con el rey. Es decir, es una situación dual difícil de sopesar. Pero lo cierto es que Quito ya se muestra revolucionaria y autonomista. Quizás la palabra certera es esto, autonomista. Y a tal punto que todas las otras regiones del país de Quito, Cuenca, Guayaquil, Pasto, y más todavía desde Bogotá y desde Lima, se arman fuerzas para acercar a Quito. Y entonces Quito queda realmente aislada y sin poder levantar cabeza, como diríamos. La Constitución quiteña rige muy poco. De febrero a noviembre ha sido liquidada incluso la revolución. ¿Qué pasa con la Constitución de Cádiz? No es conocida en Quito sino al año siguiente, 1813. Y es recibida en Quito más por imposición de la autoridad que por una resonancia social o popular. Recordemos otra vez más que Quito ha sufrido el peso de una represión. Entonces, recibir una constitución de 1812 de Cádiz suena bastante extraño. Y eso que en Cádiz habían actuado dos diputados quiteños del país de Quito, me refiero, muy importantes. José Joaquín de Olmedo y sobre todo José Mejía Lequerica, porque el conde de Puño en Rostro, que también está el tercero, realmente no actúa en la Constitución de Cádiz. Pero si es que uno ve a Mejía, que es además cuñado de Eugenio Espejo, el gran prócer de las ideas ilustradas en Quito, bueno, ve que ahí hay una línea de actuación también muy favorable a todo un pensamiento liberal. Así es que, como es tan complejo el asunto, ¿no? Tiene distintas aristas, unos próceres conservadores, otros más liberales, unos promonárquicos, otros no tan monárquicos, la mayoría autonomistas, muy pocos independentistas en esos años. Y como es un proceso, lo que ocurre es que con el paso de los años se verá más claro que se afianza el principio ya de independencia en el que culminan las revoluciones hispanoamericanas. Bien. Es un personaje, la importancia de Mejía Lequerica en el proceso constituyente gaditano, que es uno de los personajes más activos, más defensores de las medidas más liberales, de los primeros, junto a Argüelles, que defiende la ley de libertad de imprenta, de los primeros, junto a muchos otros, que están defendiendo la reelección de la Constitución, que después al principio dice que no quiere jurar porque no se reconocían todos los derechos de los americanos, Puño en Rostro por otro motivo distinto, yo creo que simplemente por seguir a Mejía Lequerica, pero que era uno de los personajes más interesantes y después mayor defensor, uno de los mayores defensores hasta el hecho de que le cuesta la vida de que las Cortes no salieran de Cádiz porque se temía una reacción como después hubo efectivamente. Bien, recordad a todos que, por si Juan no le ha dado tiempo al venir con tanta premura, hoy estamos celebrando el acto en una sala que se llama Argüelles y justo debajo de este espacio, en la planta baja, hay una sala que se llama Sala Mejía Lequerica. Bueno, con la idea esa de solemnizar, como decíamos antes, con la idea de solemnizarlo todo, ¿no? Un poco. Estamos en plenos espacios solemnes. Exacto. Históricos. Bien. Yo quería, porque quizás tenemos poco tiempo, el formato de este tipo de actividades que están volcadas para la red no permite actos muy largos. Quería hacer un pequeño cambio. Yo creo que hemos profundizado, que habéis profundizado muy bien en la situación histórica e incluso social de ambas constituciones, pero yo quería que, aunque fuera brevemente, entráramos en el texto, en los dos textos. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian las dos constituciones, la de Quito y la de Cádiz, teniendo en cuenta que, aunque no se conocieron en su gestación,
las ideas, las de la Ilustración, las de cambio de un régimen a otro, sí que estaban sobrevolando en ambos textos. Yo pienso que, si me permite, Juan, iniciarlo, que hay una diferencia fundamental y que no sé si mi hipótesis es muy arriesgada, tú me corriges. La de Cádiz es larguísima, 386 artículos. Claro. La de Quito es corta, 54. Yo creo que la de Quito tiene un principio, en las dos subyace la misma idea. Sí, la ilustración, la resunción de la soberanía y la formación de una constitución, sobre todo de un poder legislativo y ejecutivo diferente a lo que había anteriormente. El judicial prácticamente se va a mantener porque es lo que se hace es darles continuidad a los poderes judiciales. Quizá la de Quito le da más importancia al Ejecutivo que la que se le da en la de Cádiz. En la de Cádiz queda claramente el Ejecutivo por debajo del Ejecutivo, por debajo del Legislativo. En Quito no tanto, creo que son más paralelos, incluso tiene mucha fortaleza el Poder Ejecutivo, pero mi idea es que la de Quito se hace tan rápidamente porque hay una necesidad de urgencia. Sí. Sí. Esa urgencia no la tenían en Cádiz. En Cádiz hay ya un proceso bastante más pensado, que viene desde el año anterior. No hay que olvidarse que el Semanario Patriótico está pidiendo que se haga una Constitución de 1808 y que existía ya un precedente. Y en Quito se va a dar una revolución y hay que hacer algo rápido. Y entonces este texto, que también repite cosas como la de Dios único y trino, la importancia de defensa de la religión católica la única que se va a imponer en el Estado. No había otra. No había otra. De ese tipo de cosas, hay una necesidad de urgencia. Y es un texto que se le ven muchas veces, que se lo lees con detalle, algunas cosas quedan muy con alfileres, muy sujetos. Había urgencia en hacer un textito, y de textito por la brevedad, no porque no tenga importancia, había urgencia de hacer un texto que sirviera inmediatamente para el fin revolucionario. Claro. Así es lo que dices, Alberto. Y considerando además que hay coincidencia de los diputados quiteños, que pertenecen además a Quito, no son diputados de todo el país. Sí. Ese es un límite que tiene también la Constitución. Son de Quito. En cambio, la Constitución de Cádiz ya no es solo de Cádiz. Es una Constitución en la que están diputados de España y de las provincias americanas, porque la Constitución lo que dice, la de Cádiz, es que esta es, en definitiva, la idea es, esta es una gran nación compuesta de estas provincias también que están en América. Los hemisferios. Está tratando de hacer una unidad, está creando la Constitución de Cádiz este sentido de identidad hispánica, con las provincias de América. ¿Qué es lo que Miranda, el venezolano, denunciaba y decía? Esa Constitución es engañosa porque lo que pretende es continuar manteniendo las colonias. Al colocarlas como provincias de España, no provoca una ruptura de España, sino que las une y mantiene el coloniaje. Bueno, esa era la visión de Miranda, que en Quito no es clara, no es tan así. En Quito más es la idea de el autonomismo, crear un Estado propio nuestro. La fidelidad podemos mantenerla y algo así como mejor que no, pero en todo caso mantenemos el Estado autónomo de Quito. Y como dice Alberto, había una urgencia revolucionaria y por eso se crea este ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí atrás está toda una ilustración francesa. También está ese sentido republicano a lo francés. Pero no tiene fuerza la Constitución para imponer el nuevo Estado en un ambiente rodeado de Quito y aislado en el continente, porque no hay otras fuerzas que también lo apoyen. De hecho, es una Constitución, como tú lo has dicho también, pequeña, ¿no? Son 54 artículos, en que más predomina la parte orgánica de la Constitución. No hay una declaración de derechos como hoy tendríamos en cualquier constitución moderna. Pero sí apenas se limita a decir los derechos naturales. Pero sí aparecen los derechos más expresos que en Cádiz, ¿no? Que están más diluidos. No, yo creo que no, porque en Cádiz los derechos están. Lo que pasa es que siempre, como es una constitución nueva, no hay una declaración de derechos, es que lo que hay siempre es una defensa de derechos. Los derechos aparecen siempre diciéndolo, nadie podrá hacer esto, nadie podrá hacer lo otro. Entonces los derechos van apareciendo uno tras otro
porque se está negando a cualquier autoridad que se restringan esos derechos. No hay una declaración, pero están todos los derechos. Sin embargo, en la de Quito hay un párrafo que habla de los derechos naturales. De los derechos naturales, general, eso es en general. Y sin especificarlo. Porque aquí, efectivamente, como ha dicho Juan, es mucho más orgánico. Lo que necesitamos es unos órganos que nos ayuden a consolidar el proceso. Y lo más rápidamente posible. Y tiene que ser un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial, más una fuerza militar. Exacto. Una fuerza militar que está dependiendo del ejecutivo fundamentalmente y también del legislativo. Pero son los órganos que están estableciendo. Y el legislativo incluso tiene más fuerza que en las constituciones ecuatorianas siguientes, porque es un legislativo, algo así como una especie de sistema parlamentario que se quería crear para no darle preeminencia al Ejecutivo. El Ejecutivo es muy importante, pero el Legislativo tenía las funciones principales en lo económico, en lo social, en lo tributario, más que el presidente en este Ejecutivo. ¿No? Esta es la prisa que pone muy pocos diputados. Pocos diputados. Claro, dos por Quito y algún suplente, y uno por el resto de las provincias y algún suplente. Bueno, y casi todos son de Quito. Pero es normal, en ese momento es necesario hacerlo rápidamente. Después ya veremos cómo se desarrollaría el texto. Pero en principio todo es muy rápido, muy necesario, muy urgente de realizar. En Cádiz no había tanta prisa. De todas formas, la Constitución de Cádiz, si lo pensamos bien, también se hace muy rápida. Porque con una Constitución tan larga y tan compleja, la Comisión de Constitución está trabajando, no llega a un año. También. En Quito fue más rápido, un mes y medio. Pero la Constitución de Quito, si es que también uno observa los principios de la dogmática jurídica que ahí establece, han roto con una serie de valores políticos que antes se tenían como inamovibles. Habla la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Bueno, ¿dónde radicaba antes la soberanía? En el rey, por eso era el soberano. Hay una inversión, la soberanía radica en el pueblo. Ahora es el pueblo, el soberano, el que dicta esta Constitución. Habla de representación, dice los diputados representantes del pueblo. Bueno, ese es un principio absolutamente nuevo. No es que simplemente son miembros de un grupo criollo que asume el poder porque sí, somos representantes. Y además, representantes de los barrios de Quito. Y otro de los principios que moviliza es este sentido de autonomía del Estado. El Estado de Quito, y así se llama, Estado de Quito. Se establece el Estado de Quito. Es decir, un principio de autonomía total en el que otra vez, volviendo a esto de la referencia a Fernando VII, ya el fidelismo es un fidelismo meramente de palabras. Sí, le reconocemos, pero mientras siga con estos franceses sometidos, no significa nada para nosotros. Es una similitud porque el párrafo inicial de Quito dice: el pueblo soberano del Estado de Quito, legítimamente representado por los diputados de las provincias. El primer decreto de las Cortes de Cádiz dice: los diputados de las Cortes de Cádiz representan a la nación y en ellos ejercita la soberanía en nombre de la nación. Aquí se habla de pueblo soberano, en el fondo lo mismo. Sí. Y después hay un párrafo muy interesante que a mí me gusta, cuando dice: consecuencia de haber reasumido los pueblos de la dominación española por las disposiciones de la providencia divina y el orden de los acontecimientos humanos, la soberanía que originariamente residían ellos. Sí, porque efectivamente ese proceso es el mismo que se produce en España. En España lo que no se reconoce es la cesión de la soberanía de Fernando VII y de Carlos IV a la familia Napoleón, y como eso es inválido, reasumimos la soberanía. Y en este caso, sí, los pueblos, textualmente, los pueblos de la dominación española, consecuencia de haber asumido los pueblos de la dominación española, la soberanía. Sí, coinciden en esos puntos. Claro, el sustrato ideológico ilustrado está ahí, en los dos lados. Claro, está ahí. Naturalmente. No hay que olvidarse que, como ha dicho anteriormente, Espejo y los próceres quiteños eran personajes ilustrados de un altísimo nivel intelectual. Leían a los revolucionarios, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todos ellos, y además a los ilustrados españoles, que sin duda alguna llegaron también en su influencia. Hay una parte en que probablemente la polémica España, Constitución de Cádiz, los procesos, el sentido de la soberanía. Porque si bien también en España se habla de soberanía, de representación de los pueblos, bueno, el significado final, ¿cuál era? En algunos escritos he sostenido, digo,
es que el principio de soberanía no solo era asumimos en representación del pueblo, somos el pueblo, nosotros nos pronunciamos, sino que también era asumimos esta soberanía en contradicción con lo que es la dominación monárquica. Eso no había en España propiamente. No. Había en América y había en Quito ya un poco ese sentido en contradicción con esa monarquía. Claro, el comienzo no es absolutamente tajante, radical, pero en el proceso se irá marcando la diferencia. De tal manera que cuando conmemoramos los bicentenarios, España conmemora el bicentenario no de un proceso, no sé, Alberto, si es que coincidimos en eso, no de un proceso de independencia propiamente dicho frente a un coloniaje, sino de independencia frente a una ocupación francesa, a un imperialismo francés, diríamos así. En cambio, en América estás librando una lucha de independencia frente al coloniaje. Entonces, los contenidos cambian, aunque las palabras pueden a veces sonar parecidas, pero hay un cambio. Yo creo que el inicio de la revolución puede estar en la independencia frente a la invasión francesa, pero también estoy convencido de que ya había todo un sustrato detrás de hacer una transformación también en España, de hacer un avance. Sin duda, si no hubiese habido la guerra contra Napoleón, esto hubiese tardado mucho más. Lo facilita la guerra. Porque claro, lo sorprendente es que cuando la Constitución de Cádiz se convierte en ese mito europeo y después también americano, y sobre todo en Europa, cuando se está luchando contra el absolutismo a partir de 1815-16, el mito de Cádiz está en cómo se hace una revolución política en medio de una revolución de independencia frente a una invasión extranjera. Y en ese sentido, evidentemente hay diferencia entre lo que se pasa en América y lo que pasa en la península. Pero yo creo que la idea fundamental está en la revolución ideológica, en la revolución política, en los dos casos. En los dos casos, porque la independencia es una revolución política y Cádiz lo que se está haciendo es la revolución política. Y a partir de ese momento tendremos esa historia de España tan compleja del siglo XIX, que es la constante lucha entre los que querían un sistema constitucional y los que querían mantener un sistema absoluto. Bien. Claro, sí. Como vamos de tiempo ya casi en el límite, os quería plantear 3 cuestiones cortas para cerrar. La primera, que tiene que ver, bueno, mucho con lo que hemos estado hablando hoy, de las relaciones de metrópoli, de dominador-dominado, bueno, que es el viaje al tiempo actual. En Latinoamérica desde hace algunos años, hay unos procesos de cambio político profundo. Ya no solo es la figura de Chávez en Venezuela, la figura también quizá menos controvertida de Correa en Ecuador, o también figuras como en Paraguay, en Bolivia con Evo Morales. Os quería preguntar, como historiadores, ese cambio político profundo, casi de raíz, ¿cómo está influyendo en el cambio de cómo los historiadores leen, interpretan estos momentos también de independencia? Sí. No sé si la pregunta es compleja, sí, ¿eh? Sí. Comprendo muy bien el sentido, difícil a veces porque también tenemos en América Latina y en el Ecuador distintos enfoques sobre el mismo proceso de independencia y con relación al proceso actual, más desenfoques, incluso tensiones y polarizaciones. Yo tomaría en cuenta que en los años 80 y 90, América Latina, el Ecuador, vivió ya, me disculparán todos los amigos que nos escuchan, que nos ven, vivió ya los procesos que ahora con extrañeza y algún sobresalto veo que se tratan de llevar a cabo en Europa. Privatizaciones, disminución del gasto económico y social, recortes a las pensiones jubilares, flexibilidad del trabajo. Bueno, eso es lo que nos llevó a la crisis en los años 80 y 90 en nuestros países de América Latina. Tenemos suficiente experiencia.
Entonces, lo que ocurrió en América Latina desde el 2000 en adelante, y en el Ecuador desde el 2007 con la llegada al gobierno del presidente Rafael Correa, es que hubo una ruptura con ese tipo de políticas neoliberales inducidas en aquella época por el Fondo Monetario Internacional. Aquí veo que está inducida por el Banco Europeo, los bancos alemanes, la gran banca privada, y con la idea entonces de que ese va a ser el camino de solución inevitable. Nosotros abandonamos la idea de que son caminos inevitables, porque en economía hay múltiples caminos. Entonces, al romper con eso, nosotros llevamos unas políticas totalmente distintas a las inducidas. Incluso en mi país, el gobierno de Rafael Correa, para ser delicado, sacó del país al Fondo Monetario Internacional. Ustedes se van fuera. Y nosotros llevamos una política soberana, así lo dijo. Y entonces ahora el gasto social ha aumentado la inversión pública, se ha reforzado la educación pública y gratuita, se ha reforzado la seguridad social, la atención médica, y los logros uno puede mejor verlos a través de instituciones imparciales, porque uno podría decir, si usan datos oficiales, eso está manipulado. Bueno, usemos los datos de las Naciones Unidas y de la CEPAL. Entonces se ve allí que la pobreza en los últimos 5 años disminuyó 10 puntos. El subempleo disminuyó 10 puntos. El empleo aumentó sustancialmente. Mejoró la calidad de vida, mejoró la calidad de la política en general del país y mejoró la orientación social del Estado y del gobierno. Eso provoca rupturas y provoca tensiones. Las antiguas fuerzas económicas, por ejemplo, las cámaras de la producción y el alto empresariado, se sienten afectadas con este tipo de políticas. Y algunos que no entienden estos procesos, entonces se limitan, a mi modo de ver, a darles esos toques populistas, hiperpresidencialistas, post-neoliberales, bueno, cualquier calificativo. Pero yo creo que en esencia hay que examinar que lo que nosotros estamos haciendo en nuestros países y en el Ecuador, me limito a este caso, es un proceso que en Europa se habría traducido algo así como el viejo sistema de economía social de mercado, que tenía una especie de fundamento hace años y que ahora está transitando hacia un neoliberalismo rampante, que insisto yo, ya lo vivimos. Algo así como, otra vez pido las disculpas del caso, pero diríamos, por favor, no se olviden, estudien América Latina, allí ya vivimos estos procesos, cuidado con lo que puede venirse. Allí también tuvimos salvatajes bancarios. En el año 1999 el salvataje bancario condujo incluso a la dolarización de la economía ecuatoriana. Entonces, al celebrar el bicentenario de la Revolución Quiteña, lo que dijimos en nuestro país, en la Comisión del Bicentenario, y conjuntamente coincidíamos con el gobierno del presidente Rafael Correa, es lo mejor que podemos hacer es celebrar el Bicentenario también haciendo los cambios sociales que dignifiquen esos propósitos, esos valores por los que lucharon los quiteños 200 años de atrás, con lo que ahora el presidente Correa mismo llamó la segunda independencia, es decir, una liberación social y económica que permita poner en mejores condiciones de vida y de trabajo a la gran mayoría de la población. Yo creo que es un proceso que es evidente. Aquí estamos cayendo un poco a la inversa, al contrario, cuando también hay economistas que están diciendo que esta no es la solución, que lo que no se puede, que la economía de un país no se salva reduciendo el posible gasto y posible consumo. Si a los trabajadores, para los funcionarios, le están rebajando el salario, gastarán menos cada vez y será más difícil. Las consecuencias va a pagar el pequeño comercio y va a ser una especie de gran serpiente. Recuerdo que este mismo mensaje que ha dicho Juan lo escuché en México en febrero, y México no está en esa ola de esos presidentes estrella que se les ataca por esto. A Correa quizás menos, pero algunos de ellos por excesivo nacionalismo. Los mexicanos me decían, es que lo que está pasando a vosotros nos pasó a nosotros hace 10 años y la solución las está adoptando. Y ya ellos también habían pasado esa crisis y la solución no fue recortar, sino la posibilidad de que la gente se pudiera manejar. La pregunta era cómo cambiaba los planteamientos historiográficos y si los cambiaba. Más que, es que la diferencia quizás está en que
para los planteamientos historiográficos visto desde la península, desde España, esto nos ha cogido un poco de sorpresa porque nadie nos avisó de dónde estamos metidos. Yo muchas veces me pregunto para qué servían los economistas si no se han dado cuenta de lo que iba a pasar aquí y se han dado cuenta todos tarde. Mientras que en el caso de Latinoamérica, efectivamente, como había un segundo proceso de revolución social con nuevos poderes políticos más cercanos muchas veces a las necesidades del pueblo, esa frase de la segunda independencia se ha repetido constantemente. Es decir, nosotros ese planteamiento de aquí no lo hemos hecho todavía. Quizás tendremos que empezar planteándolo ahora y hacer otra revisión historiográfica, pero ellos sí lo tienen mucho más claro en ese sentido, porque para ellos sí había una segunda fase de independencia. Nos moleste o no nos moleste a los españoles, y en mi caso no me molesta, lo que ha ocurrido en Argentina con la nacionalización de una gran empresa petrolera, no se puede, en mi opinión, entender como una afrenta nacional, porque esa empresa, cuando ha estado generando beneficios, a mí no me ha rebajado el precio de la gasolina en España, ni me ha hecho absolutamente ningún favor, al contrario. Sin embargo, lo que nos podemos planteando es que una empresa privada que se nacionaliza, porque además se ha demostrado que no ha cumplido todos sus deberes en Argentina, convertir una afrenta nacional. Yo no me siento ofendido. Yo quería hacer también una segunda pregunta que es más concreta. Hemos dicho al principio del diálogo que estábamos aquí porque hay una cátedra que se llama Cádiz-Quito 1812, y bueno, yo creo que es una buena ocasión de que nos contarais cuál es el futuro de esta cátedra, qué quiere hacer la cátedra, qué pretendéis como coordinadores, por un lado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en el caso de Juan, y por el caso de Cádiz de Alberto Ramos. En este caso la cátedra nació con mucha ilusión, con muchos planes de trabajo, pero también en este caso la cátedra se ha visto influida por la crisis, en las necesidades económicas, y en este caso por la crisis y la rebaja de nuestros presupuestos. En el caso de Cádiz, pues hemos intentado plantear algunas medidas que después no han fructificado por la rebaja. Teníamos la red de historiadores que empezó a funcionar, pero realmente después nos dejaron sin presupuesto económico para mantenerla, y bueno, pues hemos mantenido los contactos entre nosotros vía correo electrónico, pero realmente no hemos podido poner en práctica un plan que teníamos de trabajar conjuntamente con visitas de un lado y otro, y hacer cursos de posgrados o similares en otro sitio. Y ahí quedamos pendientes. También en Ecuador las circunstancias tampoco eran las más óptimas. No eran las más óptimas, pero ahora estamos bien. Bueno. Ahora, el asunto es que la cátedra, este proyecto es importantísimo porque además relaciona Quito con Cádiz, que tienen mucho que ver en esta historia del Bicentenario y en esta historia de las constituciones Cádiz-Quito 1812. Y la cátedra ha pretendido ser una especie de paraguas para hacer relación académica, que me parece que es muy importante para nuestras universidades, tanto la Católica de Quito como la Universidad de Cádiz. Y en esa relación académica, más bien no nos ha ido, yo diría, muy mal. Han faltado recursos, pero en cambio en la relación académica ha sido más fluida. Alberto ha podido estar también allá, hemos podido estar por aquí, tenemos una relación de intercambio, se mantiene el convenio, que es importante y hacia futuro debe acrecentarse. Requerimos que vengan estudiantes de la Universidad de Cádiz a Quito, que estudiantes de Quito vengan a Cádiz, porque eso enriquece mucho el panorama y nos ayuda a la comprensión, lo que tú planteabas hace un momento, qué situación vive el Ecuador y América Latina. Bueno, con visitas directas uno va a poder ver esa realidad y ver qué mismo pasa, porque otra cosa es transmitirlo a través de un historiador, pero vivirlo es absolutamente distinto. Igual que venir acá, me ha sorprendido en estos días que estoy aquí, esto de mucha crítica que también veo aquí a lo que se viene, se siente, se especula que ya estamos en crisis, una cosa así. Entonces, bueno, tenemos mucho que conversar para que los académicos tengamos también una razón de ser en opinar y dar mejores luces para que se pueda recoger. Aunque siempre yo creo que en España, en Europa, en América, desconfiamos de los políticos. Bien, para cerrarnos, siempre en todo este tipo de actividades en las que está viviendo la ciudad y la que ha vivido, se ha hablado de
conmemoración, y hay un historiador del derecho, Bartolomé Clavero, que él dice que de conmemorar le gusta la idea de hacer memoria, de volver a hacer memoria, pero que no le gusta nada lo de celebrar. Bueno, yo creo que hoy hemos vuelto a hacer memoria, nos hemos centrado en dos textos que es verdad que son coetáneos, y yo creo que los dos dialogantes, en este caso, han dado un juego estupendo. Y bueno, simplemente, sobre todo, aparte de darle las gracias a Alberto, dársela a Juan por el esfuerzo de haber aprovechado un viaje que tenía Cádiz para estar en esta que también es su universidad. Muchas gracias, claro que sí, con mucho gusto. Pues cerramos. Alberto. Muchas gracias.